San Marcos 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y todos decían asombrados: ¿De dónde sacó tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y estos milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se ofendían a causa de él. Y Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Estaba asombrado por la falta de fe de ellos. Después Jesús recorrió los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Llamando a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus malos. Estas eran sus instrucciones. No lleven nada para el camino, sino solo un bastón. Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto. Lleven sandalias, pero no se pongan 2 camisas. Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, sacudan el polvo de los pies cuando salgan de allí en testimonio contra ellos. Ellos salieron y le predicaron a la gente que se arrepintiera. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él esos poderes milagrosos. Otros decían: Es Elías, es un profeta, como uno de los antiguos profetas. Pero cuando lo oyó Herodes dijo: Juan, al que yo decapité, ha resucitado de entre los muertos. Es que Herodes mismo había mandado arrestar a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que Herodes se había casado, porque Juan le había estado diciendo a Herodes: La ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no lograba hacerlo porque Herodes temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin llegó la ocasión propicia. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Cuando la hija de Herodías entró y bailó, les agradó a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Yo te lo juro, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿Qué le pediré? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente entró la muchacha a toda prisa ante el rey con la petición: Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso negársela. Así que envió enseguida a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y llevó la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reunieron alrededor de Jesús y le relataron todo lo que habían hecho y enseñado. Después, como era tanta la gente que iba y venía, que no tenían oportunidad ni de comer, les dijo: Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los pueblos corrieron hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya era tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron:
Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos vecinos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer. Eso costaría 8 meses de salario de un obrero. ¿Quieres que vayamos y gastemos tanto en pan y les demos de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Jesús les mandó que hicieran que toda la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo, dio gracias y partió los panes. Luego se los dio a sus discípulos para que se los sirvieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los hombres que comieron fueron 5,000. Enseguida Jesús les dijo a sus discípulos: Suban a la barca y adelántense en dirección a Betsaida mientras despido a la multitud. Después de despedirse de ellos, subió a una montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y él estaba solo en tierra. Al ver a los discípulos haciendo grandes esfuerzos para remar, puesto que el viento les era contrario, por la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago. Estaba a punto de pasarlos de largo, pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y quedaron aterrados. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: Ánimo, soy yo. No tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente asombrados porque no habían comprendido lo de los panes, sino que tenían endurecido el corazón. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y le llevaron en camillas a los que tenían enfermedades, donde quiera que oían que él se encontraba. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos.